En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 19, 16, 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Juan Eudes. Nació en Ries, en Francia, en 1601. Predicó muchas misiones, sobre todo en Normandía. Ayudó a los enfermos de peste. Es uno de los más celosos reformadores de la vida religiosa de su tiempo. En 1643 fundó la Congregación de Jesús y de María, los eudistas, para la formación de los sacerdotes y la predicación de las misiones. Padre, escritor, doctor y apóstol de la dulcísima devoción a los sacratísimos corazones de Jesús y de María, estableció la Sociedad del Corazón de la Madre más admirable como una orden terciaria. Murió en Caen en 1680. Que San Juan Eudes ruegue por las vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, y también ruegue por esta iglesia que peregrina. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida ofrece unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. El Evangelio narra la historia del joven que pregunta por el camino de la vida eterna. Jesús le indica el camino de la pobreza. El joven no acepta su propuesta, pues era muy rico. Una persona rica está protegida por la seguridad que la riqueza le da. Tiene dificultad en abrir la mano de su seguridad. Agarrada a las ventajas de sus bienes, vive preocupada en defender sus propios intereses. Un pobre no tiene esta preocupación, pero hay pobres con mentalidad de ricos. Muchas veces el deseo de riqueza crea en ellos una enorme dependencia y hace que el pobre sea esclavo del consumismo, pues queda teniendo deudas para todos lados y no tiene tiempo para dedicarse al servicio del prójimo. Permítame unos puntos de reflexión. Primero, los mandamientos y la vida eterna. Alguien se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? Es un joven. Jesús responde bruscamente: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Y responde a la pregunta: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven reacciona y pregunta: ¿cuáles? Jesús enumera los mandamientos que el joven tenía que conocer. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es significativa la respuesta de Jesús. El joven preguntó por la vida eterna, por la vida junto a Dios. Pero Jesús le recuerda los mandamientos que hablan respecto de la vida junto al prójimo. No menciona los 3 primeros mandamientos que definen nuestra relación con Dios.
Para Jesús, solo estaremos bien con Dios si sabemos estar bien con el prójimo. No se valen engaños. La puerta para llegar a Dios es el prójimo. En San Marcos, la pregunta del joven es diferente. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le va a responder, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno y nadie más. Jesús desvía la atención de sí mismo hacia Dios, pues lo que importa es hacer su voluntad, revelar el proyecto del Padre. Segundo, cumplir los mandamientos, ¿para qué sirve? El joven respondió, todo eso lo he cumplido, ¿qué más me falta? Y lo que sigue es curioso. El joven quería conocer el camino que le llevaría a la vida eterna. El camino de la vida eterna era y sigue siendo hacer la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. En otras palabras, el joven observaba sin saber para qué servían. Si lo hubiera sabido, no hubiera hecho la pregunta. Y es lo que sucede a muchos católicos, que no saben muchas veces por qué lo son. Unos dicen, nací católico, es que es cuestión de tradición, mis abuelitos, mis papás eran católicos, cosa de costumbre. Pero hay algo más. Tercera reflexión, la propuesta de Jesús y la respuesta del joven. Jesús responde, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó triste porque tenía muchos bienes. Era muy rico. La observancia de los mandamientos es el primer grado de la escala que nos lleva mucho más lejos y más alto. Jesús pide más. Observar los mandamientos prepara a la persona para que pueda llegar a la entrega total de sí a favor del prójimo. Marcos dice que Jesús miró al joven con amor. Jesús pide amor, mucho amor. El joven no acepta la propuesta de Jesús y se fue porque tenía muchos bienes. Cuarto, Jesús y la opción por los pobres. Un doble cautiverio marcaba la situación de la gente en la época de Jesús. El cautiverio de la política de Herodes, apoyada por el Imperio Romano, y mantenida por un sistema bien organizado de exploración y de represión, y el cautiverio de la religión oficial, mantenida por las autoridades religiosas de la época. Por causa de esto, el clan, la familia, la comunidad eran desintegrados y una gran parte del pueblo vivía excluido, marginado, sin lugar ni en la religión ni en la sociedad. Por esto, había diversos movimientos que, al igual que Jesús, procuraban rehacer la vida en la comunidad. Esenios, fariseos y luego los celotes. Dentro de la comunidad de Jesús, había algo nuevo que la diferenciaba de los demás grupos. Era la actitud con los pobres y excluidos. Las comunidades de los fariseos vivían separadas. La palabra fariseo significaba separado, vivir separados del pueblo impuro. Algunos fariseos consideraban al pueblo como ignorante y maldito, Juan 7, lleno de pecado, Juan 9. No aprendían nada de la gente, Juan 9. Jesús y su comunidad, al contrario, viven con los excluidos, con los impuros, con los publicanos, pecadores, prostitutas, leprosos. Jesús reconoce la riqueza y el valor que los pobres poseen. Los proclama bienaventurados, porque de ellos es el reino, de los pobres. Define su misión como anunciar la buena nueva a los pobres. Jesús vive como pobre. No posee nada para sí, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Y a quien quiere seguirle, para vivir con él, manda escoger o Dios o el dinero. Manda hacer la opción por los pobres, como propuso al joven rico. Esta manera diferente de acoger a los pobres y de convivir con ellos era una prueba del reino de los cielos. Señor, que no seamos sordos a tu voz
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y un santo día.